Renací el día en que el médico me diagnosticó como infértil. Sosteniendo el informe de diagnóstico, mi suegra me señaló con el dedo y me insultó. Si no puedes tener hijos, ¿para qué te casamos? En mi vida pasada, sufrí innumerables desprecios y malos tratos por parte de mis suegros debido a mi supuesta infertilidad, pero Santiago se negó a divorciarse de mí. Yo le estaba agradecida. Después, él se fue al extranjero a trabajar y nunca regresó en 20 años. Mientras tanto, yo me quedé, cuidando de sus padres, sirviéndolos, acompañándolos hasta sus últimos días. Mi vida se consumió en una eterna servidumbre. Cuando cumplí 60 años, el pueblo comenzó a actualizar el árbol genealógico de las familias. Fue entonces cuando descubrí que mi nombre nunca había sido registrado en su linaje familiar. Al lado del nombre de mi esposo, había el de otra mujer. Ellos tenían hijos, hijas, una familia numerosa y próspera. Y yo, solo en el momento de mi muerte, descubrí la verdad. Nunca fui infértil. Capítulo 1. Renací el día en que me diagnosticaron como infértil. Mi suegra me gritaba con desprecio en su voz. Si no puedes tener hijos, ¿para qué te casamos en nuestra familia? A su lado estaba mi esposo. En ese momento, tenía unos 30 años, cejas gruesas, ojos profundos, apuesto pero de apariencia gentil. Déjalo, mamá, dijo Santiago con una voz cálida y comprensiva. Roma ha trabajado mucho por esta familia, aunque no haya logrado grandes cosas. Al menos ha hecho su parte. No seas tan dura con ella. En mi vida pasada, fui engañada por este diagnóstico falso durante toda mi existencia. Viví cada día consumida por la culpa. Incluso cuando mis suegros me insultaban y humillaban, seguí esforzándome por atenderlos. Poco después, Santiago anunció que quería irse al extranjero. Antes de irse, me pidió que cuidara bien de sus padres. Yo no quería hacerlo, pero él dijo, ¿quién más te querría aparte de mí? Incluso renuncié a tener hijos por ti. ¿Y ahora ni siquiera puedes hacerme este pequeño favor? Me voy al extranjero por nosotros. No tenemos hijos. Así que cuando envejezcamos, terminaremos en un asilo. Si no gano suficiente dinero, ¿cómo aseguraremos nuestro futuro? En aquel entonces, ingenuamente creí que lo hacía por nuestro bienestar. Si no fuera porque mi alma flotó hasta el extranjero después de mi muerte, ¿cómo habría visto su vida llena de felicidad, rodeado de hijos y nietos? Ya había formado una familia con otra mujer en otro país. La única razón por la que me mintió sobre mi infertilidad fue para atarme a sus padres, para que yo cumpliera con su deber filial en su lugar. Mi suegra me empujó con fuerza. Su rostro, afilado y cruel como siempre, seguía siendo igual de repulsivo. En mi vida pasada, ella siempre supo la verdad, pero se la llevó a la tumba sin decir jamás una palabra. Para mantenerla, trabajé en varios empleos, durmiendo menos de 3 horas por noche. El agotamiento ya había destrozado mi cuerpo. Incluso en su lecho de muerte, se agitaba tanto que dejó la cama hecha un desastre. Y mientras la limpiaba, todavía me insultaba. Dijo que yo no valía nada porque no podía tener hijos, que no merecía a su hijo, que me tenía bien merecida la vida miserable que llevaba. Al ver que me quedaba en silencio, me empujó de nuevo. ¿Estás sorda? Una mujer como tú, solo mi hijo te toleraría. Santiago dio un paso adelante para sostenerme, pero yo retrocedí un poco, mirando al hombre que alguna vez amé. Luego, fijé la vista en la suegra a la que había servido la mitad de mi vida, sin recibir nunca una palabra de gratitud. De repente, todo me pareció ridículo. Levanté el informe del diagnóstico con una sonrisa fría en los labios. Ah, sí, pues este hospital no me parece muy confiable. ¿Por qué no vamos a una clínica más grande para hacernos un chequeo adecuado? Apenas dije eso, la expresión de mi suegra cambió de inmediato, reflejando un destello de pánico. Santiago, en cambio, era mucho mejor actuando. Incluso al escucharme, su rostro permaneció impasible. Basta, Roma. Sé que esto es difícil para ti, pero es la verdad. Tienes que aprender a aceptarlo. Él me había dicho exactamente las mismas palabras en mi vida pasada. En aquel entonces, tampoco quise creerlo e insistí en ir a un hospital más grande. Santiago me respondió con la misma frase. Recuerdo que mis ojos se llenaron de lágrimas, pensando que, a pesar de haber sido diagnosticada como infértil, mi esposo no me culpaba y hasta intentaba consolarme. Me sentí conmovida. Ahora, todo me parece una farsa, una máscara más de hipocresía. Fingiendo sentirme culpable, bajé la cabeza. Santiago pasó su mano ancha por mi cabello en un gesto tranquilizador. No pasa nada. Si no puedes tener hijos, no puedes. No voy a dejarte. Ja, escucha eso. Las dulces mentiras de un hombre. Parpadeé para contener mis lágrimas y lo miré con un rostro lleno de gratitud. Eres tan bueno conmigo, esposo. De reojo, vi la expresión de satisfacción en el rostro de mi suegra. Por supuesto que mi hijo es bueno.
Has de haber acumulado bendiciones en 8 vidas para casarte con él. Más te vale agradecerle como se merece. Oh, sin duda lo haré, respondí con una sonrisa falsa. ¿Agradecerle? Ni loca. No hay prisa. Cada deuda que tu familia tiene conmigo, la cobraré una por una. Mientras mi suegra seguía criticándome y alabando a su hijo sin parar, yo asentía, fingiendo obediencia. En ese momento, una joven enfermera de aspecto delicado pasó caminando frente a nosotros. Intercambió una mirada con Santiago. Capítulo 2. El nombre en la placa de la enfermera, Amanda. Había visto ese nombre antes. Aparecía en el árbol genealógico de la familia de Santiago en mi vida pasada. La mujer que le dio hijos. Mi cuerpo tembló levemente. Los recuerdos de mi vida anterior volvieron de golpe. Un dolor sofocante apretándome el pecho hasta dificultarme la respiración. Así que ya estaban juntos en este momento. Santiago habló de repente, con su habitual tono amable. Roma, no estés triste. Voy a pedirle al médico que te recete unas medicinas para regular tu cuerpo. Tal vez funcionen. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos afectuosos, llenos de aparente sinceridad. En mi vida pasada, me dijo exactamente lo mismo, pero más tarde, descubrí la verdad. ¿Iba realmente a buscar medicinas para mí? No, solo estaba ansioso por encontrarse con su amante. Una sonrisa rígida se formó en mis labios. Está bien. Una leve emoción cruzó los ojos de Santiago. Sin dudarlo, se dirigió en la dirección por la que había pasado Amanda. En mi vida anterior fui tan estúpida. La farmacia estaba claramente en la dirección contraria. Y aún así no sospeché nada. Después de volver a casa con mi suegra, mi suegro se quejó de hambre y me apuró para que hiciera la cena. Aproveché para decir que iba a comprar ingredientes, pero no fui al mercado. En su lugar, regresé al hospital. Un médico de unos 40 años, con la cabeza ligeramente calva, pasó junto a mí. Corrí hacia él. Doctor, creo que olvidé mi billetera en el hospital. ¿Podría ayudarme a encontrarla? El médico miró su reloj y frunció el ceño. ¿Dónde la dejaste? Señalé la habitación en la que habían entrado Santiago y Amanda. Creo que por allá. El doctor caminó decidido hacia la sala de exámenes y empujó la puerta sin dudarlo. Un grito agudo de mujer resonó en el interior. El médico frunció el ceño, sorprendido. Esto es una locura. Amanda, ¿quieres perder tu trabajo? ¿Cómo puedes hacer esto aquí? Justo como lo imaginé. Me pregunté cuál sería la reacción de Santiago ahora que los habían descubierto. Seguramente patética. Desde la habitación, escuché su voz apresurada tratando de explicar. Junto con los sollozos de Amanda, solté una risa fría y me di la vuelta para irme. El escándalo de Santiago y Amanda pronto se extendió por todo el hospital. Una vecina mía trabajaba allí, y cada vez que veía a Santiago, le dirigía una mirada extraña. Por supuesto, cuando me miraba a mí, su expresión estaba llena de lástima. Un día fui a su casa a pedirle sal. Parecía querer decirme algo, pero dudaba. Le pregunté directamente. Zoe, ¿quieres decirme algo? Suspiró y, finalmente, tomó valor. Tu esposo no es un buen hombre. Se está acostando con una de las enfermeras del hospital. ¿No lo sabías? Al escucharla, mis ojos se enrojecieron al instante. Eso es imposible. Mi esposo no haría algo así. Zoe negó con la cabeza. Eres demasiado inocente. Hermana, todos los hombres son iguales, ninguno vale la pena. Había escuchado sobre su pasado. Su exmarido no solo le había sido infiel, sino que también la maltrataba. Se había divorciado hacía apenas 6 meses. Si había alguien que detestara a hombres como Santiago, era ella. Así que fingí defender a Santiago, con la voz temblorosa y los ojos empañados, diciendo lo bueno que era conmigo, lo imposible que era que me traicionara. Zoe suspiró varias veces, indignada en mi lugar. Observé su expresión frustrada y dejé que una sonrisa apenas perceptible se dibujara en mis labios. Zoe tenía una gran red de conocidos. No pasaría mucho tiempo antes de que el escándalo de Santiago y Amanda se hiciera público. Capítulo 3. Durante la cena, mencioné con indiferencia. Últimamente han estado circulando algunos rumores desagradables en el vecindario. Aunque no lo hubiera dicho, esta familia seguramente ya lo sabía. Mi suegra le lanzó una mirada a Santiago. Santiago, sin inmutarse, colocó un pedazo de comida en mi tazón. Son solo habladurías sin fundamento. Todo es un malentendido. Solté una risa fría en mi interior. ¿Un malentendido? Veamos si sigues tan tranquilo después de lo que está por venir. Hace 2 meses, Santiago consiguió un puesto en un programa de trabajo en el extranjero financiado por el gobierno para impresionar a sus superiores. A menudo trabajaba hasta altas horas de la noche. Ayer, usó la misma excusa, demasiado trabajo, para pasar la noche en casa de Amanda. Lo que no sabía era que yo había estado esperando presosamente este día, tiempo atrás.
Había contratado a alguien para instalar una cámara oculta en la puerta de Amanda. ¿Decía que los rumores no tenían pruebas? Bien, le daría pruebas. El video mostraba a Santiago y Amanda abrazándose, besándose con una pasión desbordante. La escena me revolvió el estómago. Copié el video y lo envié de forma anónima al correo de Eric, el rival de Santiago. Y Eric no me decepcionó. En menos de 2 días, el video se había difundido por toda la empresa. Como resultado, le cancelaron el puesto en el extranjero. ¡Bam! El sonido de platos rompiéndose retumbó en la sala. Cuando salí a ver qué ocurría, encontré a Santiago con el móvil en la mano, el rostro desencajado por la furia. ¿Por qué? Ese puesto ya era mío. ¿Por qué demonios me lo quitaron? Era la primera vez que veía a Santiago perder el control de esa manera. En los últimos 2 días, no había vuelto a la casa de Amanda. De hecho, incluso lo había escuchado discutir con ella. Amanda lloraba al teléfono. Santiago siempre había sido así de egoísta. Solo pensaba en su propio beneficio. En mi vida pasada, fue amable con Amanda simplemente porque ella no representaba una amenaza para su éxito. Pero ahora que le habían quitado su oportunidad de trabajar en el extranjero, no me culparía a mí, culparía a Amanda por arruinar su futuro. Santiago estaba desesperado, al borde del colapso estos días, pero yo actué como si no hubiera notado nada. En su lugar, contacté en privado a un antiguo compañero de la unidad de investigación criminal y le pedí que investigara a Santiago. Al día siguiente, justo cuando salía de casa, fui interceptada por un visitante inesperado. Un hombre arqueó una ceja y sonrió con burla. Vaya. Usaste mis manos para ensuciarte lo menos posible. ¿No crees que me debes algo a cambio? Capítulo 4. El hombre frente a mí era alto, vestido con un elegante abrigo negro, irradiando confianza. Eric, el rival de Santiago, no esperaba que viniera a buscarme. Fingiendo inocencia, pregunté. ¿De qué estás hablando? No entiendo. ¿Necesito decírtelo con todas las letras? Sus oscuros ojos se fijaron en los míos. Yo le sonreí y lo miré fijamente. ¿Qué tipo de compensación quieres? Esto nos conviene a ambos, ¿no? Él respondió. Dentro de 3 días, los medios anunciarán los puestos confirmados para el programa en el extranjero. Tu esposo aún tiene posibilidades. Sonreí levemente y no dije más. Cuando regresé a casa, encontré a Santiago desplomado en el sofá, con el rostro descompuesto. El cenicero estaba repleto de colillas de cigarro. Limpiándome unas falsas lágrimas, me acerqué y le susurré. Cariño, lo he pensado bien. Sean ciertos o no estos rumores, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyen tu futuro. Le propuse a Santiago que nos divorciáramos temporalmente. Si se casaba con Amanda, los rumores desaparecerían por sí solos. Santiago seguía dudando. Para convencerlo, le prometí que en la conferencia de prensa de 3 días después, saldría a defenderlo públicamente. Solo entonces se relajó y me atrajo hacia su pecho, murmurando. ¿No es esto demasiado injusto para ti? Fingí sollozar. Hemos estado casados tantos años y ni siquiera pude darte un hijo. Aún así, nunca me despreciaste y siempre fuiste bueno conmigo. Lo mínimo que puedo hacer es sacrificarme un poco por ti. Santiago quedó profundamente conmovido por mis palabras. Poco después, logramos divorciarnos sin problemas. Incluso me dio una generosa compensación económica. En la conferencia de prensa, mientras los reporteros lo bombardeaban con preguntas, Santiago mantuvo la compostura y explicó con calma. De hecho, Roma y yo ya estamos divorciados. Amanda es mi esposa. ¿Acaso la relación entre un esposo y su mujer puede considerarse inmoral? Una voz escéptica surgió de entre la multitud. ¿Y cómo sabemos que no obligaste a tu esposa a divorciarse solo para conseguir el puesto en el extranjero? Con esas palabras, varios detractores de Santiago empezaron a hablar. Exacto. Nunca mencionaste el divorcio antes. ¿Por qué justo ahora? Justo después de que estalló el escándalo. Es demasiada coincidencia. Seguro usaste alguna artimaña sucia. Me quedé al margen, observando fríamente cómo se desarrollaba la escena, tal vez porque confiaba en que lo respaldaría. Santiago siguió tranquilo y ajustó sus gafas con seguridad. Mi exesposa está aquí. Ella explicará la verdad detrás de estos rumores. Entonces, me miró con expectación. Bajo la atenta mirada de todos, di un paso al frente y me acerqué a los periodistas. Capítulo 5. Hablé con calma. De hecho, ha habido un malentendido. No me obligaron a divorciarme. Lo hice por voluntad propia. Con la ayuda de Eric, el fondo detrás de mí cambió y apareció una pantalla de proyección. En ese momento, comenzó a reproducirse un video, Santiago y Amanda en una habitación de hotel, conversando en confianza. Amanda, envuelta en un albornoz, se acurrucaba en los brazos de Santiago. Santiago, ¿cuándo te vas a divorciar de ella?
Estoy esperando a tu hijo. No pensarás en evadir tu responsabilidad, ¿verdad? Santiago le besó la frente. Por supuesto que me haré responsable. Esa idiota de Roma. Necesito mantenerla atada. Si no, cuando me vaya al extranjero, ¿quién va a cuidar de mis padres? Amanda le dio un golpecito juguetón. Eres malo, pero así es mejor. Yo no pienso cuidar de tus padres. ¿Cómo podría dejar que hagas eso? Esa mujer solo sirve para eso. Al menos es lo suficientemente estúpida como para ser una nuera obediente. Cuando estemos en el extranjero, por fin podremos estar juntos todos los días. El rostro de Santiago palideció al instante. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las expresiones de los presentes pasaron de la curiosidad al total desconcierto. Santiago miró la pantalla con desesperación, su cara roja por la furia. En el siguiente segundo, me fulminó con la mirada. Roma, me tendiste una trampa. Le dediqué una sonrisa indiferente. Tú mismo cavaste tu tumba. El sonido de los flashes de las cámaras explotó en la sala. Con todas las miradas fijas en él, Santiago no se atrevió a hacerme nada. Solo pudo apretar los dientes y forzar una explicación. Esto es falso. Es un montaje. Las cosas no pasaron así. Pero su débil excusa era inútil ante la aplastante evidencia. El escándalo estalló. Santiago se convirtió en el centro del desprecio público y, con ello, su puesto en el extranjero quedó completamente fuera de su alcance. Salí de la rueda de prensa y me dirigí directamente al aeropuerto. No esperaba encontrarme con una silueta familiar. Una voz me saludó con una sonrisa burlona. Vaya coincidencia encontrarte aquí. Observé al hombre alto y apuesto frente a mí y levanté una ceja. ¿No se suponía que ibas a ir al extranjero la próxima semana? Eric metió las manos en los bolsillos con despreocupación y respondió con calma. Solo voy antes para conocer el lugar. Soy terrible para orientarme. Casualmente, íbamos en el mismo vuelo. Incluso nuestros asientos estaban uno al lado del otro. Era difícil no sospechar que lo había planeado. Cuando el avión despegó, sentí un alivio inexplicable. Escenas de mi vida pasada pasaron por mi mente. Esto era bueno. Esta vez, Roma no quedaría atrapada en un matrimonio sofocante. No desperdiciaría su vida, solo para morir llena de arrepentimientos. En mi vida pasada, también había querido ir al extranjero. Incluso le escribí a Santiago, con la esperanza de unirme a él, pero lo único que recibí fueron reproches. Si te vas, ¿quién cuidará de mis padres? ¿No tienes ni una pizca de piedad filial? Roma, aunque vinieras aquí, no te iría bien. Es mejor que te quedes en casa y cuides de mis padres. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Observé la ciudad desconocida frente a mí y una chispa de emoción recorrió mi interior. Le pedí a un transeúnte que me tomara una foto, con un imponente y resplandeciente reloj de fondo. No suelo actualizar mis redes sociales, pero apenas subí la foto, comenzaron a llover los me gusta. Curiosa, abrí las notificaciones. Entre ellas, había un comentario de Santiago. Mamá está enferma, y en vez de regresar para cuidarla, andas paseando por el extranjero. ¿Todavía te consideras humana? Me reí de la ironía. Le respondí de inmediato. Primero, ella es tu madre. ¿No deberías ser tú quien la cuide? Segundo, ya estamos divorciados. Deberías pedírselo a Amanda. Su respuesta llegó enseguida. Amanda no puede encargarse de algo así. Roma, me hiciste perder la oportunidad de irme al extranjero y ahora eres tan cruel. De verdad me equivoqué contigo. Los comentarios solo eran visibles para los amigos en común. Como yo no tenía agregados a sus colegas ni amigos, él se atrevió a escribir esas cosas. Pero, para ser sinceros, su reputación ya estaba por los suelos. Tal vez ya ni le importaba. No perdí el tiempo discutiendo con él. Lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. Durante los siguientes días, asistí a varias entrevistas de trabajo. Ninguna salió bien. Caminaba por las calles desconocidas, sintiéndome frustrada. De repente, sentí algo pesado caer sobre mi hombro. Capítulo 6. Era Eric. Me dio un golpecito en el hombro y me tendió un café. ¿Qué pasa? ¿No pareces feliz? Negué con la cabeza. Creo que este lugar no es para mí. Aún no he recibido ni una sola oferta de trabajo. Él se rió con ligereza. ¿Por qué no te unes a mi departamento? Yo puedo hacerte entrar por la puerta trasera. Desde que llegó, Eric había ascendido rápidamente gracias a sus habilidades. Ya era director en la empresa. Parecía temer que me negara, porque antes de que pudiera responder, añadió. Si te preocupa deberme un favor, págamelo con una cena. Me conformo con poco. Al entrar en la empresa, supe que el puesto de secretaria personal de Eric llevaba tiempo vacante. En cuanto fui contratada, me convertí en su secretaria. Algunos compañeros murmuraban a mis espaldas, especulando sobre mi relación con Eric, pero eso no me afectaba. De hecho, cada vez me gustaba más esta ciudad. Era libre, romántica,
Y, lo más importante, finalmente había encontrado mi verdadero yo. Pensé que mi vida seguiría en paz así, pero una tarde, al salir del trabajo, me encontré con Santiago en la entrada de la empresa. Al principio, casi no lo reconocí, desaliñado, demacrado. El hombre que antes cuidaba obsesivamente su físico ahora tenía una barriga descuidada. Cuando habló, su voz era ronca. Roma. No quería perder mi tiempo con él. Me giré para irme, pero me agarró del brazo. Solo dame unos minutos, por favor. Escúchame. Lo miré fríamente. Habla rápido. Tengo cosas que hacer. Me observó con ojos cansados. He estado reflexionando. Me di cuenta de que realmente me equivoqué. Roma. ¿Podemos volver a ser lo que fuimos? Por alguna razón, sus palabras me dieron ganas de reír. Solté una carcajada sarcástica. Rompiste la copa. Pregúntale si puede volver a ser como antes. Su boca se abrió y cerró, su mirada llena de desesperación. No. Podemos arreglarlo. Antes me amabas con todo tu corazón. Ahora sé que cometí errores. ¿Por qué no podemos reparar lo que pasó? Le dediqué una sonrisa helada. Porque ya no te amo. No. Apretó mi brazo con más fuerza. El dolor me hizo fruncir el ceño. Mi mamá está enferma. Está enferma. ¿Cómo puedes ignorarla? Me amabas tanto antes. ¿Cómo puedes decir que ya no me amas? Su expresión fuera de control me asustó. Luché por soltarme, pero no me dejó. Sus ojos inyectados en sangre me taladraban mientras repetía la misma frase una y otra vez. Ahora no me queda nada. Las lágrimas brotaron de mis ojos por el dolor. Suéltame, me estás lastimando. Suéltala. Una voz firme y helada rompió la tensión. Antes de poder reaccionar, Eric empujó a Santiago y me envolvió en sus brazos. Mi rostro quedó apoyado contra su pecho. El sonido firme y constante de su corazón latía con fuerza en mis oídos. Mi cara ardió al instante. Capítulo 7. Santiago cayó al suelo, mirando a Eric con incredulidad. La furia ardía en sus ojos inyectados en sangre. «¿Eres tú?». Miró de Eric a mí, su voz goteando rabia. «¿Qué relación tienen ustedes dos?». «Sobre nosotros». La risa burlona de Eric resonó con frialdad. «¿De verdad necesitas preguntar?». «Roma». La mirada de Santiago estaba llena de odio y resentimiento. «¿Cómo te atreves a traicionarme?». Lo miré con indiferencia. «¿No fuiste tú el primero en traicionarme? Te metiste con Amanda, me manipulaste y me querías atada a tus padres para siempre. Todo lo que te ha pasado ahora es lo que mereces». El rostro de Santiago se deformó de rabia, y antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano para abofetearme, pero antes de que el golpe pudiera caer, Erika atrapó su muñeca en el aire. La diferencia de fuerza entre ellos era evidente. La inercia hizo que Santiago tropezara hacia atrás y cayera pesadamente al suelo. Por un instante, simplemente se quedó allí, atónito. Eric, ignorando su mirada llena de odio, me tomó la mano con tranquilidad y me llevó a su auto. Cuando pasamos junto a Santiago, vi algo que jamás había visto antes. Lágrimas. Santiago estaba llorando. Nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando el trabajo lo hundía. Cuando las cosas no salían como quería, siempre reaccionaba con rabia, con cigarrillos y furia contenida, pero nunca con lágrimas. Pero ahora, lloraba. Durante todo el trayecto, guardé silencio, mirando por la ventana. Eric, con una mano en el volante, giró el rostro levemente hacia mí. «Ya dimos suficiente vuelta». «¿Dónde vives?». «Te llevaré». Cuando llegamos a mi edificio, él no se movió para irse. Por un largo instante, se quedó allí, en silencio. Luego, finalmente habló. «Ya que vine hasta aquí, ¿no me vas a invitar a pasar?». Si quería subir, solo tenía que decirlo. Dejé escapar una risa resignada. «Está bien, vamos». Había alquilado un pequeño apartamento de una habitación cerca de mi empresa. No era grande, pero sí cálido y acogedor. A Eric parecía encantarle la forma en que lo había decorado. No paraba de preguntarme dónde había comprado los adornos, e incluso me preguntó en qué tienda había pedido las sábanas. Al final, no pude aguantarme más y solté una carcajada. «¿Te gustó o algo así?», bromeé. Su rostro se puso rojo al instante. Forzó una sonrisa incómoda. «¿Es así de obvio?». Sí, era demasiado obvio. Desde que, casualmente, nos encontramos en el aeropuerto, ya me había dado cuenta, solo que nunca lo mencioné. De repente, mi teléfono vibró con varias notificaciones. Miré la pantalla. Era un mensaje de mi suegra. «Estoy en el hospital. El médico dice que no pinta bien». Al leer su mensaje, no sentí nada, ni siquiera una pizca de emoción. No solo me había maltratado en mi vida pasada, sino que además, sabía que había estado hospitalizada antes. Y no era nada grave, solo una leve gastritis. No le respondí.
Esa noche, tampoco le di una respuesta a Eric, tal vez porque aún no estaba segura. El matrimonio había sido demasiado pesado en mi vida anterior. Esta vez, no quería volver a sentirme atrapada. Eric no insistió en el tema. En su lugar, lo dejó pasar con naturalidad, como si nunca hubiera ocurrido. Esa noche hablamos durante horas. Descubrimos que compartíamos muchos intereses. Antes de irse, me preguntó si quería ir de excursión con él el fin de semana. Acepté. Últimamente, había estado recibiendo llamadas de números desconocidos. Tenía el presentimiento de que era Santiago, pero no respondí. Aparentemente, aún no había regresado al país, y sin embargo, de alguna manera, sentía su presencia cerca de mí. Una sensación inquietante se apoderó de mí. En el pasado, Santiago siempre había parecido una persona emocionalmente estable, pero personas como él, cuando son acorraladas, pueden volverse impredecibles. Cuando alguien lo ha perdido todo, es capaz de cualquier cosa. Por precaución, había estado aceptando que Eric me llevara a casa todas las noches. Él debió notar mi preocupación porque siempre se aseguraba de dejarme dentro del complejo residencial antes de irse, pero esta noche, algo no estaba bien. Apenas llegué a mi puerta, lo noté. La cerradura había sido forzada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi primer instinto fue darme la vuelta e irme de inmediato, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra emergió del interior de mi apartamento. Una mano fuerte y fría se lanzó hacia mí, y se cerró alrededor de mi garganta. Capítulo 8. Mi garganta se cerró. No podía emitir ningún sonido. Mi apartamento había sido saqueado. El hombre maldijo entre dientes. Dame todo lo que tengas de valor. Oh, te arrepentirás. Tragué saliva con dificultad, mi mirada fija en el cuchillo afilado en su mano. No tuve otra opción que entregarle mi reloj y mis tarjetas bancarias. Pero ni siquiera eso lo satisfizo. Vaya, tienes un muy buen cuerpo. Sus ojos se oscurecieron con intenciones repulsivas. Un trapo áspero fue metido en mi boca, el hedor metálico de la sangre deslizándose por mi garganta. Sacudí la cabeza con desesperación, mis ojos ardiendo por las lágrimas. Él se abalanzó sobre mí, desgarrando mi ropa. Y entonces, una voz tan familiar que, por un momento, pensé que lo estaba imaginando. Suéltala. Santiago. Sus ojos rojos de furia mientras se lanzaba contra el hombre. Ambos cayeron al suelo, intercambiando golpes. Salí de mi estupor y busqué mi teléfono para llamar a la policía. Santiago quedó atrapado debajo, recibiendo puñetazo tras puñetazo. Su fuerza estaba desapareciendo. Se desplomó en el suelo, jadeando con dificultad. El ladrón se giró hacia mí, levantando el puño. Un dolor punzante me atravesó la cabeza cuando me derrumbé en el suelo. Entonces, un sonido afilado y húmedo. Parpadeé entre la confusión. Santiago había recogido el cuchillo, y lo había enterrado en el pecho del atacante. La sangre se derramó por el suelo. La policía llegó poco después. El atacante fue llevado en ambulancia. Santiago fue esposado. Mientras pasaba junto a mí, me miró una última vez. Su mirada era profunda e indescifrable. El ladrón sobrevivió. El cuchillo solo había perforado sus costillas, sin tocar ningún órgano vital. Santiago fue acusado de defensa propia y lo liberaron en solo unos días. Así que, no había estado imaginando cosas todo este tiempo. Él había estado siguiéndome, desde que llegó al extranjero. Había alquilado un apartamento cerca de mi trabajo. Cada día, en silencio, había estado detrás de mí, protegiéndome. También había escuchado los rumores sobre él y Amanda. El bebé de Amanda no era suyo. Para decirlo sin rodeos, Santiago creyó que ella había vuelto por amor, pero en realidad, solo quería que él se hiciera cargo. Y sobre quién era el verdadero padre del niño, ni siquiera Amanda lo sabía. En medio de una calle abarrotada, Santiago dejó escapar una risa amarga. Al final, el que realmente no podía tener hijos, era yo. Su voz sonaba vacía. Y aún así, fui lo bastante idiota como para creer que ese bebé era mío. Me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Me engañó, me hizo perderlo todo. Exhaló con dificultad, y lo peor de todo, sus labios temblaron. Te perdí a ti. Cuando Santiago dijo esas palabras, parecía haber envejecido 10 años de golpe. El hombre que antes se creía tan inteligente, que pensaba que podía engañar a una mujer inocente para que lo entregara todo por él mientras él perseguía su supuesto, verdadero amor. Ahora, de pie frente a mí, lo había perdido todo. Y solo ahora, cuando no le quedaba nada, recordó a la esposa que había despreciado. Pero ya era demasiado tarde. Al ver su miseria, su arrepentimiento desesperado, me reí. La verdad es que, siempre has sido un egoísta. Mis palabras lo atravesaron sin piedad. En mi vida pasada, lo había dado todo por él. Cuando morí,
ni siquiera derramó una lágrima. En esta vida, su arrepentimiento no era sincero. No lamentaba haberme perdido. Solo quería a alguien que lo consolara. Creía que su miseria me conmovería. Pero lo que él no sabía era que he vivido 2 vidas. Santiago bajó la mirada. Después de un largo silencio, finalmente me miró. ¿Te trata bien? Sabía perfectamente de quién hablaba. Asentí. Él guardó silencio. En ese momento, un coche se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, revelando a Eric. ¿Vuelves a casa? Te llevo. Sin dudarlo, me subí a su auto. Ni siquiera miré a Santiago. En las últimas semanas, mis sentimientos por Eric habían crecido. Por primera vez en mucho tiempo, estaba considerando algo nuevo. Quizás, solo quizás, podría darle una oportunidad. Ese fin de semana, fui a una excursión con Eric, y en el camino, nos encontramos con Amanda. Capítulo 9. Cuando Amanda me vio, su primera reacción fue apartar la mirada. La mujer que antes había sido hermosa, ahora, con apenas 30 años, parecía de 40 o 50. Había envejecido drásticamente. Caminaba detrás de un hombre, siguiendo su sombra con cautela. Él vestía una chaqueta de senderismo, su rostro duro y desagradable. La miró con desprecio y la urgió impacientemente. Eres un estorbo, ni siquiera puedes subir una montaña sin quejarte. ¿Para qué sigues viva? No me extraña que tu exmarido te haya dejado. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas. Me operaron hace solo 2 días. ¿Cómo esperas que tenga fuerzas para esto? Murmuró con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera decir algo más, plaf. Un bofetón brutal la hizo tambalearse. Por poco pierde el equilibrio, quedando peligrosamente cerca del borde. Se aferró a las rocas con desesperación. Su pierna derecha temblando sin control. La sangre empapó su pantalón. El hombre bufó con desdén. Te traje aquí por cortesía y encima te atreves a quejarte. Si no hubiera sido tan inútil la última vez, casi cayéndote y arruinando mi humor, ya habría llegado a la cima. Maldita estúpida. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo o vas a subir? Las piernas de Amanda temblaban, pero aún así, obligó a su cuerpo a dar el siguiente paso. Yo fingí no ver nada. En su lugar, me volví hacia Eric y, con aire tranquilo, comenté, el paisaje aquí es precioso. Cuando llegamos a la cima, el cielo ya estaba oscuro. Eric había traído una tienda de campaña. Al ver que solo había una, lo miré con burla. ¿Qué? ¿Planeabas aprovecharte de mí? Él rió, mirándome con diversión. Esto ha sido parte del plan desde hace mucho tiempo. La montaña estaba llena de excursionistas. Las estrellas brillaban en el cielo, y algo dentro de mí se conmovió. Antes de poder detenerme, lo besé. Su voz profunda susurró contra mi oído. ¿Quieres intentarlo conmigo? Lo miré sorprendida. Luego, con suavidad, agregó, en tu vida pasada, sufriste demasiado. Esta vez, déjame yo ser quien te cuide. ¿Me dejarás? Mi corazón se detuvo. Mi respiración se entrecortó. Vida pasada. ¿Acaso él sabía? De repente, recuerdos vagos inundaron mi mente. ¿Nos habíamos conocido antes? Había algo familiar. Tal vez alguna vez, en mi camino al trabajo, o la vez en que se fue la luz, y tuve que ir a la administración del edificio. ¿Estaba él allí? Me miró, su expresión firme. Tú solo adivinaste la mitad de la verdad, dijo con una leve sonrisa. No solo me gustas, te he amado por 2 vidas. Lo miré, atónita, y feliz. La vida que una vez creí llena de pura miseria, había sido vigilada por alguien que, en silencio, me amaba desde lejos. Capítulo 10. Perspectiva de Eric. Historia extra. Renací, y sabía que alguien más había renacido conmigo. Roma, la mujer que amé toda una vida. Era irónico. Realmente, en mi vida pasada, ni siquiera había llegado a conocerla bien. La primera vez que la vi fue en la escuela primaria. En aquel entonces, yo era un niño solitario. Sufría ansiedad social y estaba completamente aislado. Nadie quería ser mi amigo, excepto ella. Ella fue la única que se acercó a mí. En ese tiempo, llevaba el cabello largo, y ella pensó que era una niña. Solíamos caminar juntos a casa después de la escuela. Ella siempre fue tan amable, incluso si era solo un pajarito herido. Se preocupaba por curarlo con dedicación. Pero entonces, mi padre consiguió un ascenso. Nos mudamos a otra ciudad, y nunca volví a verla. Años después, cuando finalmente la vi de nuevo, ya era la esposa de Santiago. Santiago y yo trabajábamos en el mismo departamento. Para ser sincero, su capacidad era mediocre, pero tenía talento para la política de oficina. Nunca lo consideré un hombre digno de respeto, y ante mis ojos, jamás fue digno de Roma, pero ella lo amaba. Así que, ¿qué podía hacer yo?
cuando me postulé para el programa en el extranjero. Mi plan era simple: irme de Giant City para siempre, dejar de entrometerme en la vida de Roma. Nunca imaginé que Santiago estaría compitiendo por el mismo puesto. Ya estaba casado, y aún así, su único sueño era irse al extranjero. Y entonces, fue más allá. Manipuló a nuestros superiores y me robó la oportunidad. Al principio, no me importó, solo era un puesto de trabajo. Pero lo que realmente me enfureció fue descubrir que estaba engañando a Roma. Nunca entendí que vio en esa enfermera. No era ni la sombra de Roma. Santiago era un completo imbécil. No la merecía. Nunca la mereció. Y sin embargo, tenía el descaro de alardear sobre ella en el trabajo. Perdí la cuenta de cuántas veces presumió de lo obediente que era Roma, de cómo lo cuidaba, de cómo siempre lo complacía. Me hervía la sangre. Toda la empresa lo sabía. Yo lo despreciaba, y tenía mis razones. La noche que recibí un correo anónimo, lo supe de inmediato. Era Roma, porque el video que su amiga había investigado, en realidad, lo había conseguido yo. En nuestra vida pasada, Roma desperdició su vida entera por Santiago. Hubo tantas veces en las que quise ir a buscarla, decirle la verdad, pero tenía miedo de que nunca me aceptara. Así que, en su lugar, compré una casa al lado de la suya, solo para poder verla de vez en cuando. Eso era suficiente para mí. Lo que ella nunca supo fue que, mientras ella pasó toda una vida esperando a Santiago, yo pasé esa misma vida esperándola a ella. Pero esta vez, tengo otra oportunidad, y esta vez, no soltaré su mano, no dejaré que sufra. Ni un solo segundo.